Asociación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSUM, Escuela Normal Rural Mactumatzá. Desgraciado a los pueblos donde la juventud no haga temblar el mundo y los estudiantes se mantengan sumisos ante el tirano. En el estado de Chiapas, cuando se habla de pobreza, cuando se habla de marginación, de desigualdad, de corrupción, desgraciadamente, lamentablemente también se está hablando del sistema educativo, de aquel sistema educativo con el que solo se enriquecen los corruptos, los servidores públicos, que lo único que hacen es lucrar y enriquecer sus propios bolsillos, dejando en la marginación, dejando fuera de sus propios alcances a todos los estudiantes rurales, a todas aquellas primarias rurales, ya que se habla tanto de un personaje, de una licenciada, con una gran negligencia para poder cumplir su cargo y poder hacer lo que realmente le corresponde. La licenciada corrupta Rosaide Domínguez Ochoa, que se enriquece la boca hablando de palabras de que en Chiapas vamos avanzando. Lo que no sabe la sociedad, lo que no saben las prensas, es de que esa licenciada y todo su gabinete, todos los burócratas que están sentados acá atrás en la esfera más alta del poder del Estado, nunca han pisado una comunidad rural, nunca han llegado a las comunidades de Tila, de Yajalón, de Abachajón, los altos de San Cristóbal, de Comitán, la parte de la sierra, Siltepec, los altos de Tacaná. Por Tacaná ahí nunca ha llegado la educación, nunca ha llegado, nunca han pisado los servidores públicos, y ellos creen de cómo es el sistema educativo en los espacios urbanos, también lo es así. Pero lo que no saben es de que allá se carece de maestros. Hasta los 6 grados de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sexto grado de primaria lo imparte un solo maestro, positivamente hasta 2, pero hasta ahí. Es por eso nos vemos a la necesidad de, como estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, acompañada y respaldada con los estudiantes de las otras normales indígenas, normales del Estados Unidos, como estudiantes conscientes, siendo y siguiendo siendo la piedra en el zapato del Estado, luchando por una educación que favorezca a todo el pueblo chiapaneco. ¿A poco creen de que la Cuarta Transformación está funcionando? Casi 4 años de una supuesta llamada Cuarta Transformación, y no se ha visto un cambio en ningún sector del sistema social. En las medicinas, en los hospitales, se sigue viendo la misma carencia, la misma incompetencia en el sistema de la inseguridad. Pero cuando son días de puentes, cuando son días festivos, los burócratas, los servidores públicos, basados en leyes orgánicas que ellos mismos crean, se toman vacaciones hasta de 5 días, hasta de 15 días, cuando ellos deberían velar las 24 horas del día por la educación, por la seguridad, por todos los sistemas del pueblo. Esa es la inconformidad que tenemos como estudiantes, como normalistas indígenas, normalistas rurales. Basta con asomarnos a esta parte y podemos ver a niños menores de 10 años haciendo el esfuerzo que hacemos cada una de nuestras personas, el salir a las calles para poder llevar un beneficio a nuestras casas. Y eso no debe de ser así. Todos los niños deberían estar preparándose académicamente para poder así forjar el futuro de México. Pero todo esto se ve interrumpido por la negligencia y por el nefasto gobierno que tenemos. ¿Y qué hace el gobierno en vez de darle solución? ¿Qué hace? Enriquece con el dinero a las prensas, le pagan a las prensas, a las diferentes páginas, y nos hacen llamar delincuentes, nos hacen llamar vándalos, cuando si supiera la sociedad de que los derechos de los trabajadores están debido a las diferentes movilizaciones que se han dado en todos los años. Si existe la ley del trabajo, las 8 horas de trabajo, es debido a las marchas y a las manifestaciones. Pero el Estado, el gobierno, nos pone el pueblo en contra, pagándoles
sobornándoles y tratando de poner nuestro movimiento de cabeza, pero no es así. Lo que ellos no saben es que la sociedad consciente somos más, de que nosotros los jóvenes conscientes somos más, y así le paguen grandes cantidades a las prensas, a la sociedad, y que nos hagan ver como el malo. Siempre seguiremos avanzando como sociedad, porque así es la filosofía de las normales rurales: ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, y así será siempre. Y es por ello se le hace el llamado a toda la sociedad, a los trabajadores, a todos los que hacemos la lucha día a día para poder sobresalir y sacar nuestras familias adelante, de que se dejen de una apatía por parte del Estado y que realmente empiecen a simpatizar con nuestro movimiento, y que sepan de que el movimiento que tenemos como Escuela Normal Rural Mactumatzá es por el bien de la educación del pueblo chiapaneco. No se está buscando plazas automáticas, se está buscando mejor condiciones educativas para todo el estado chiapaneco, para todos los egresados de las normales rurales, normales indígenas, normales del estado, normales superiores de la UPN. Cualquier egresado tiene derecho a una seguridad laboral, y esto es lo que se exige, compañeros. Sociedad, realmente es necesario de que se den cuenta de que los estudiantes, los normalistas, están luchando por la educación en Chiapas, y que nunca dejaremos de luchar, porque dejar de luchar es empezar a morir. Tiene un derecho y no lo defiende, no merece tenerlo. Ante las exigencias que presentamos como normalistas rurales, como normalistas del estado de Chiapas, como estudiantes próximos a ser docentes, nos hemos hecho la tarea de movilizarnos en el estado de Chiapas y en la capital Tuxtla Gutiérrez para externar a la sociedad y este nido de corruptos que está a nuestras espaldas, de decirles que aquí estamos pidiendo que no es tiempo de pedir, es más, es tiempo de exigir la transparencia y legalidad de aquello que simplemente se compromete a hacer su examen. Se le externa a la sociedad que en ningún momento como normalistas exigimos plazas automáticas, exigimos legalidad, transparencia ante este examen llamado UCICAM, para que todos puedan tener también un derecho laboral y que su examen sea presentado de forma legal y sin ninguna mentira. Y sin embargo, la maestra Rosaide Domínguez Ochoa, que más que enriquecerse la boca de mentiras, se enriquece los bolsillos con su negocio de las plazas, que hizo esa vez en el diálogo del crucero de la Coca-Cola, mostraba, se supone, sus datos estadísticos, que en ningún momento la UCICAM, COSICAM y la Secretaría de Educación Pública estaba vendiendo plazas. Pero obviamente la maestra Rosaide Domínguez Ochoa no va a manchar su imagen y decir lo que realmente está haciendo bajo el agua, de decir cuántos egresados están comprando plazas, y que nos está dando a entender que simplemente trabaja y estudia el que simplemente lo puede pagar, y los rezagados, que los que no tenemos ningún peso para sustentarnos el día a día y decidimos estudiar en una escuela normal rural donde se dan los beneficios que cada hijo de campesino y proletario merece tener, ¿dónde quedamos entonces? Y la sociedad, ¿cómo nos llama? Nos llama vándalos, delincuentes, atentados contra la paz, que hacemos motines, que hacemos actos de terrorismo. Y simplemente nos exigen la sociedad que nos abramos a la mesa de diálogo, y como normalistas, como futuros docentes, poniendo el ejemplo a los niños en todos los más rincones pobres de Chiapas, de México, hemos aceptado el diálogo. En ningún momento como normalistas rurales hemos rechazado la mesa de diálogo. Sin embargo, el doctor Rutilio Cruz Escandón Cadenas, gobernador del estado, y Rosaide Domínguez Ochoa han prostituido tanto la palabra educación, que simplemente ahora educación significa privilegio. Un privilegio que realmente no debe de existir, porque la educación no es un privilegio, no es de quien más la pueda pagar. La educación y el trabajo no es un privilegio, no debe ser comprado ni vendido. Es un derecho que está marcado en la Constitución política que ellos mismos escribieron, que el gobierno mismo escribió, que estipuló ahí, que lo puso de manera legal, y ahora se hace sordo.
al querer rechazar cualquier egresado a punto de laborar como docente. Y como recalcamos, hemos estado abiertos a la mesa de diálogo, claro que lo hemos estado, y aceptamos cualquier condición que nos pongan, pero ¿y si no? ¿Y si nos vuelven a cerrar otra vez todas las puertas? ¿Quién? Preguntamos, como normalistas del Estado, como normalistas rurales, como Mactumaxá, como Fexum, ¿quién? Preguntamos entonces que nos dará esa fe y legalidad de que cualquier estudiante egresado va a tener una seguridad laboral y que simplemente no serán atentados sus derechos. ¿Quién nos garantiza que realmente Rosalía Domínguez Ochoa y los ICAM y COSICAM no le van a pedir una cuota y le van a decir: este es el precio de tu plaza? Alrededor más de 200,000 pesos. ¿Dónde un estudiante rural, hijo de campesinos, que apenas se saca para la comida y el sustento del día a día de su familia, con frijol y tortillas, va a sacar 200,000 pesos para que pueda laborar? Y eso es simplemente lo que la sociedad no quiere ver. Le importa un paso de desnivel, le importa más un puente a tener calles en mal estado. Aplauden al gobierno mentiroso en calles que están deterioradas. Una colonia, una comunidad donde ni siquiera llega el agua potable, en la red de drenaje está terrible, hay inundaciones, simplemente aplaude que el gobierno diga que no está vendiendo plazas. Y la labor de cualquier normalista rural dando un mitin político es concientizar a las masas y decirle al pueblo que no sea sordo, que simplemente analice las situaciones que se viven cada día en el estado de Chiapas. ¿Por qué decir que no le importa las comunidades marginadas? Lo mismo se le dice al gobierno, que se deje de hacer el tonto y simplemente atienda las demandas de los estudiantes y de los egresados y de los futuros docentes que van a laborar en aquellas comunidades de los altos, de la sierra, de la selva y de la costa de Chiapas. Y no solo en Chiapas, también en los estados más marginados, porque México también es tercermundista, es pobre, por un gobierno hipócrita y negligente que simplemente ha dicho: sí, estamos de acuerdo con la educación, con el trabajo, pero realmente su respuesta es la represión, el asesinato y la persecución de normalistas rurales. Y ahora nos quieren callar, como aquellos uniformados que están a nuestras espaldas, aquellos perros del gobierno que simplemente buscan asesinarnos, callarnos, cuando ni siquiera se dan cuenta que ellos también tienen necesidades, cuando es el pueblo mismo, que ellos también deberían estar con nosotros. Nosotros somos el pueblo que realmente los necesitamos, el pueblo en unión, no más balas, no más gas lacrimógeno, simplemente ser escuchados y atendidos. Y decirle al doctor Rutilio Cruz Escandón Cadenas y a la maestra Rosalía Domínguez Ochoa que se dejen de decir la boca llena de mentiras y dejen de prostituir la palabra educación y seguridad laboral. Aquí estamos los mismos de siempre, no nos vendemos, no nos rendimos, resistimos. Mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de ser. La reforma educativa, se decía que con ello iba a venir una mejor educación, en donde los niños iban a tener una educación de calidad, una educación en donde se dijera que los niños están aprendiendo y que hay una enseñanza de calidad. Pero ¿qué trajo consigo esa tal reforma educativa? Solo invirtieron en exámenes para docentes, en exámenes para dejar en mal a los maestros, en exámenes que ni siquiera ellos estaban adecuados para poderlos aprobar. Como se dijo, invirtieron en tantos exámenes que olvidaron las infraestructuras de los salones, de las escuelas, de escuelas que en verdad lo necesitaban. Es cierto, se dice que hoy, hay una mejor educación, una educación de calidad que se trajo con la reforma educativa. ¿Pero qué trajo la reforma educativa? No trajo nada, solo trajo consigo más decadencia en la educación, menos infraestructura, menos maestros, dejando descubierto a millones de niños sin maestros. Se dice que la educación está alta, pero eso es mentira, porque si nos damos cuenta, Chiapas ocupa el último lugar en educación. Una educación que, si nos vamos a los lugares más marginados, no hay infraestructura. Los maestros tratan de adecuarse al contexto a donde los mandan. En una escuela donde no hay infraestructura y no hay suficientes materiales como para trabajar. Hay falta de sillas, falta de salones.
Y los padres de familia cargan con esa responsabilidad que no debería ser de ellos, sino del gobierno, de esa disque Secretaría de Educación que garantiza la educación en cada uno de los establecimientos, en cada una de las escuelas. Pero no, hoy podemos ver la decadencia de esa Secretaría de Educación que solo se enfoca en lugares en donde ellos quieren. Se enfocan en lugares urbanos en donde la población pueda ver, pero podemos ver más allá, en lugares que ellos no llegan, lugares que hace falta agua, hace falta un baño para los niños, hace falta una cancha, hace falta dónde desayunar. Si vemos a los niños desayunando en las calles, en las banquetas e incluso en el suelo, porque no tienen una banca donde sentarse y donde tomar su clase. Se decía de la reforma educativa. En ese tiempo muchos maestros se pusieron en contra de esa disque reforma, porque solo tenía como objetivo a los maestros. Pero ¿en dónde quedaba la educación? ¿En dónde quedaban los niños? Se invirtieron millones para que los maestros pudieran presentar exámenes, pero los niños, ¿qué beneficio les dieron a los niños en ese entonces con esa disque llamada reforma educativa? No le dieron ningún recurso a la infraestructura de donde se encontraban los niños. Nos damos cuenta hoy que decimos que esos exámenes han servido de algo, no han servido de nada, porque ni siquiera se han llevado a cabo como tal, porque el recurso que ellos destinaron para esos exámenes se lo gastaron en otras cosas y no lo llevaron a cabo con todos los maestros, porque no pudieron dar abasto con tantos maestros que son. Si bien sabemos, muchos maestros en ese tiempo se movilizaron, porque solo se veía que querían dejarlos en mal y que no traían ninguna educación ni ninguna calidad para los niños, que eran los más importantes y donde se tenía que resaltar. Hoy podemos ver en cada una de las aulas, hasta aquí mismo en la capital, niños de sexto grado que no saben leer, que no conocen los números. Ponen tantos programas, pero ninguno puede llegar a ninguna de esas escuelas, porque no las hay, porque solo lo dicen y no lo cumplen, porque los recursos que se destinan para la educación están invertidos ahorita en puentes de desnivel, en puentes que van a llevar más de 600,000 millones de pesos. ¿Y cuánto le están invirtiendo a la educación? ¿Dónde está la reforma educativa que tanto se decía que iba a traer consigo una educación de calidad para cada uno de los niños? Hoy en día encontramos en cada semáforo niños que salen a vender, niños que no pueden ir a una escuela porque solo les cobran lo que es la inscripción, porque no tienen para pagarla. Se decía que era una educación gratuita y no se está llevando a cabo, porque los niños no pueden ingresar a esas escuelas porque no tienen los recursos necesarios. El gobierno se llena la boca diciendo, vamos a mandar más recursos para que cada uno de los niños puedan asistir a una escuela, pero no mandan ningún recurso porque seguimos viendo a niños, aún aquí en la capital, donde se dice que la educación es de calidad. Hay niños en las calles, podemos ver niños en donde quiera que no pueden ir a una escuela. Pero no nos olvidemos de los lugares que también están más lejos de aquí, en los lugares donde no ve el gobierno la marginación que hay, la gran falta de infraestructura, la gran falta de conocimientos, la gran falta de material. Niños que no pueden salir adelante. Se dice, los muchachos hoy no saben escribir, no saben leer, pero ¿por qué solo juzgan y no se dan cuenta de que en aquellos lugares donde la educación está pésima, de aquellos lugares donde no se puede llevar una educación como tal, porque no está la infraestructura y no están como todos los materiales que se necesitan? Se dice hoy en día que la educación está avanzando. No hay avance, no hay ningún avance, porque la educación está empeorando. Hay más niños que no saben leer, que no saben escribir. Ya no hay tantos niños que saben leer. En sexto grado de primaria e incluso los podemos ver en telesecundaria y telebachillerato. Se han estado haciendo tantas escuelas, dice que se han estado haciendo porque no se ha hecho nada. Los niños siguen sin una educación. Y si se hace una escuela es para ser privada, no para ser pública. Eso es lo que está haciendo el gobierno. No está ofreciendo la calidad de educación que se decía en aquel 2014 con la llegada de la reforma educativa y en adelante.
de según de la transformación con la reforma educativa. No se logró nada. Invirtieron tantos millones de pesos en exámenes que ni siquiera pudieron llevar a cabo por el mal uso que le dieron a todos esos recursos. Solo imprimieron exámenes que no le dieron a maestros e incluso a niños que no le dieron ninguna educación ni ninguna infraestructura para garantizar esta educación que ellos llamaban en ese entonces. Cuando una ley es injusta, lo justo es desobedecerla. Seguiré sembrando rebeldía hasta que coseche libertad, porque mientras yo tapo mi rostro, tú tapas la realidad. Soy el puño que se levanta, soy la voz que no se calla y el guerrero con el que no contabas. Soy normalista rural. Hablar de salud, seguridad, educación, es hablar de una llamada cuarta transformación. ¿Pero transformación de qué? Transformación de mal en peor. Andrés Manuel López Obrador criticaba por ser un partido de izquierda. Al final de cuentas terminó siendo lo mismo, ni de izquierda ni de derecha. Ambos son corruptos, simplemente buscan beneficios personales. Seguridad. En el 2010 Andrés Manuel López Obrador decía, no a la militarización de México. Hoy en día existen alrededor de 10 cuarteles de la Guardia Nacional en Chiapas. En México hay alrededor de 114,000 elementos de la Guardia Nacional. Es una gran contradicción con lo que dijo en 2010. Ahora, hace poco emitió un comunicado en donde dijo que la Guardia Nacional puede tener el mismo peso que el policías en las calles. Puede disparar a los ciudadanos. No es posible que en México exista tanta inseguridad habiendo la Guardia Nacional. Entonces, ¿para qué están en las calles? Simplemente es corrupción del gobierno. Chiapas, México, está catalogado como el país y el estado que no debe de recibir turismo. Así está catalogado por la inseguridad. En el 2010 también López Obrador hablaba de paz, que cuando llegara a la presidencia de México iba a existir paz nuevamente en México. No vayamos tan lejos. San Cristóbal de las Casas, Jiquipilas, son municipios en donde la paz no existe. ¿Qué está pasando en San Cristóbal de las Casas? La ciudadanía vive aterrorizada por los atentados o por la confrontación que existe. ¿Acaso existe la seguridad? Que somos el estado más seguro, como se llena la boca Rutilio Escandón Cadenas diciendo, con un semblante humilde, aunque de humilde no tiene nada, simplemente lo hace para tratar de engañar a la sociedad. Pero de una vez le decimos que ese semblante lo vaya cambiando y que en realidad diga la verdad. Nosotros conocemos la situación. ¿Cuántos feminicidios no existen en el estado? No hay seguridad en Chiapas. No es posible que siga diciendo que somos el estado más seguro, cuando en realidad somos todo lo contrario. Habla de educación. Tan solo el estado de Chiapas tiene el 21.3% en rezago educativo a nivel nacional. No es posible que de 32 estados Chiapas esté tan alto en rezago educativo, con un 21.3%. Hablar de salud es otro problema que se tiene en el estado y en México. Manifestaciones. Hace pocos días hubo una manifestación de enfermeros y doctores que tienen el sueldo retenido por parte de Hacienda. No es posible que también digan que Andrés Manuel López Obrador es un gran gobierno, cuando en realidad es todo lo contrario. Es uno más del PRI y del PAN, solo con el nombre de Morena y diciendo que es de la izquierda. La sociedad critica las manifestaciones y las actividades que se toman para repudiar este tipo de actos del gobierno, pero también el gobierno hace lo mismo, pone en contra a la sociedad de quienes se manifiestan. No se ponen a pensar, o mínimo estudiar la historia de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Su vida política se basa en manifestaciones, en plantones. Andrés Manuel López Obrador es un político que supo cómo ingresar a la presidencia, diciendo y hasta el momento llenando la boca de mentiras y mintiendo al pueblo. Igual que Rutilio Escandón Cadenas dice ir de la mano de nuestro presidente de la República. Y sí van de la mano, pero no para pro de la sociedad, sino para seguir llenando sus bolsillos.
Ya llevan alrededor de 4 años en la presidencia, tanto del Estado como del país, y ¿qué han hecho? Nada. En realidad simplemente están haciendo megaproyectos de modernización, cuando en realidad hay otros problemas que aquejan a la sociedad. Hablar de economía también es otro problema. Están construyendo un puente desnivel. Hace poco se dio a conocer otro megaproyecto, en el cual será otro nuevo paso vehicular. Hay algo que no he tomado en cuenta, o que sí se dio cuenta pero no lo quiere tomar. Es el daño ecológico que va a causar. Por solo dar un ejemplo, Cañahueca, el parque de Coyomayo. No es posible que no estén tomando en cuenta esos aspectos. Simplemente están realizando estos megaproyectos para disfrazar recursos económicos, para que estos recursos se vayan a sus bolsillos. Otra cosa más importante, o de los importantes del gabinete de seguridad, como lo llama Andrés Manuel López Obrador, es la educación. En el estado de Chiapas tenemos el mayor rezago educativo en México en general. Tenemos rezago laboral docente. Hablar de educación en México es hablar de lo peor que tiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tan solo mencionar algunos ejemplos: las compañeras de Panotla Tlaxcala, Teteles Puebla, Ayotzinapa Guerrero, y nosotros como Matumaxá en el estado de Chiapas somos normales rurales que tenemos problemáticas, que necesitamos del apoyo del gobierno. Pero ¿qué hace? No está haciendo nada en realidad. No es posible que el rezago educativo en México esté por lo alto. Rosa Aide Domínguez Ochoa, la corrupta del estado de Chiapas en materia de educación, al ingresar a la Secretaría del Estado dijo: Matumaxá se cierra o se transforma. Matumaxá ni se cierra ni se transforma, porque tiene estudiantes conscientes, tiene estudiantes que en realidad han vivido en la pobreza y saben de las